¿Dónde estamos? En Huatulco. El Coliseo de Huatulco. Todos los caminos llevan a Roma y hoy vamos a confirmar si es cierto. Buongiorno, estamos en Roma y vamos a conocer esta ciudad que se dice fue fundada por Rómulo y Remo hace ya casi 3000 años en lo que eran 7 colinas en el centro de Italia. Vamos a empezar nuestra visita con uno de los puntos turísticos más importantes y hablaremos sobre la historia del gran imperio romano. El Coliseo, llamado originalmente el Anfiteatro Flavio, fue el recinto más grande en su época. Aquí se llevaban a cabo luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Por cierto, el diseño ha cambiado mucho. Originalmente se encontraba techado y estaba rodeado por varias estatuas de personajes de la época. Tras la caída del imperio, el Coliseo fue destruido parcialmente para usar su material para construir otros edificios. Esto siguió hasta que el lugar se volvió un santuario de la Iglesia Católica, debido a los católicos que fueron martirizados aquí, en este lugar. Los grafitis existían desde la época romana. ¿Recuerdan la escena de Gladiador en la que literalmente avientan los animales a la arena? Pues eso sí tiene algo de cierto. Esto es parte de los elevadores que ocupaban para levantar las cosas hacia la arena. Debajo del escenario principal, que era de madera y ya no existe, se encontraba esta serie de laberintos para albergar a los gladiadores y a los animales. Además, tenía un sistema de drenaje, puesto que el Coliseo llegó a ser usado para representar batallas navales. Por cierto, el Coliseo no se llama así porque sea demasiado grande, sino porque en algún momento, aquí donde están estos árboles, había una gran estatua de Nerón, que pues justamente era llamada el Coliseo. Entonces, como justo la estatua estaba de lado, también este edificio fue llamado el Coliseo en la Edad Media. Vean toda esta parte, como claramente se ve distinta a esta otra. Este es el Arco de Tito, construido por el emperador Tito, justamente para poder lucir sus tropas al entrar a la ciudad y que cruzaran a través de este arco. Ahorita nos encontramos en el llamado Foro Romano. Está justamente al lado del Coliseo. El Coliseo está atrás de esos árboles. Y esta zona es donde se concentró buena parte del poder durante la época imperial de Roma. Roma en su antigüedad, pues podemos dividirlo en varios periodos. La época antigua, que es justo antes del surgimiento de la civilización avanzada que todos conocemos. Después la época de la República, que ya podemos hablar de un gran estado poderoso que controlaba buena parte de Europa. Y la época imperial, que es la época ya de los César. Entonces, aquí en el Foro Romano vamos a ver varios edificios que corresponden sobre todo a la parte imperial. Esas 3 columnas son parte de lo que era el templo de Castor y Pólux. Si ustedes son Géminis, pues sepan que justamente Castor y Pólux eran esos gemelos a los que se refiere la constelación de Géminis. Para que nos ubicamos más o menos, César Augusto, que fue el primer emperador, vivió entre el 27 a.C. al 14 después de Cristo. Entonces, todos sus edificios son ya de nuestra era, ya de después de César Augusto. Y podemos ver como algunas de las fuentes siguen existiendo y todavía guardan agua hasta el día de hoy. Aquí hay una y allá al fondo está otra. Estos son los restos del templo dedicado a Rómulo. Recordemos que pues Rómulo y Remo, según la tradición de la antigua Roma, eran 2 gemelos que fueron criados por una loba. Al crecer, Rómulo y Remo pelearon por dónde fundar una nueva ciudad y ganó Rómulo.
y por eso que la ciudad se llama Roma hasta el día de hoy. Solo que este templo no necesariamente estaba dedicado a ese Rómulo. Se dice, según las investigaciones, que el emperador Magencio hizo este templo específicamente para su hijo, que se llamaba Rómulo. Y es que, aunque la ciudad de Roma pues llegó a crecer y a tener hasta 1 millón de habitantes en algún momento, el centro de la ciudad pues naturalmente siempre estuvo cercano a esta parte, porque pues justamente está rodeada de 3 de las colinas más importantes, que son la Capitolina, el Palatino y la Aquilina. Este de aquí es el templo de Antonino y Faustina. Y vean el tamaño, está increíble. Y bueno, se llama así porque fue dedicado del emperador Antonino a su esposa Faustina. Este de aquí es el templo de César, mandado a construir por Augusto, el sucesor de Julio César, después de que este fuera asesinado y fuera cremado en este mismo lugar. Estos son restos del templo de Vesta. Que ojo, la mayoría es una reconstrucción, podemos ver aquí cómo destacan las partes originales, pero pues así en completo nos da una idea general bastante buena de cómo lucía el templo. Porque vean el nivel de decorado que tienen las piezas originales. Está increíble, pero pues sí, justamente como esas son piezas ya viejas, iba a costar bastante colocarlas en la reconstrucción. Estos son los restos de la Basílica Julia, construida por Julio César, y por eso se llama Basílica Julia, pero a diferencia de lo que significan hoy en día las basílicas, en la época romana, basílica es una palabra que pues se refería a esos edificios que realmente eran pues edificios de gobierno que cumplían la función de edificios para hacer trámites. Por cierto, toda esta calle en el Foro Romano se llama la Vía Sacra, así se llamaba desde la época antigua, y le llaman así porque, entre otras razones, es su calle más importante. Une desde el Capitolium, que es esta colina que ya hablaremos más adelante, y finaliza en el Coliseo. Este edificio es todavía anterior a los emperadores, es de la época de la República, cuando todavía habían reyes, y es la Regia, Regia como por reyes. Aquí cumplía la mayoría de sus funciones el entonces rey de Roma. Este edificio sufrió de varios incendios y podemos notarlo porque todavía varias de las columnas que siguen en pie pues tienen ese color de que aquí hubo un incendio. Y vean, podemos notar cómo justamente ahí al lado del Foro Romano destaca la colina de Palatino, donde se fundó Roma. Justamente en este cerro que es el Palatino, que es donde se fundó la ciudad, según la versión mitológica, pues coincide con la versión histórica, porque aquí es donde se han encontrado restos más antiguos. Aquí hay restos que datan del año 1000 a.C. Que por cierto, si uno quiere entrar a estos lugares, basta un solo boleto. El mismo boleto, si lo compras para el mismo día, te da acceso tanto al Palatino como al Foro Romano y al Coliseo. Hemos visto que en Roma abundan las fuentes de este tipo, que todo el tiempo están abiertas. Y bueno, nos explicaron que no se desperdicia el agua de todas maneras regresa al río y vuelve a ser limpiada. Pero pues así siempre tienen agua disponible para que la necesiten. Esta es la fuente de Trevi. Esta obra barroca fue terminada de construir en 1762, siguiendo la vieja costumbre romana de hacer fuentes al final de los acueductos, en este caso del Aqua Virgo. En 1867, cuando Carlota de México visitó al Papa para pedir ayuda por el perdón de su marido Maximiliano, tomó agua de esta fuente, porque creía que la querían envenenar con las demás aguas de la ciudad. Se dice que si arrojas una moneda, volverás a Roma. Con ese dinero pues ha servido para financiar muchas obras para los necesitados. Eso sí, este punto siempre está lleno de gente.
Este edificio acá es el Templo de Adriano. O bueno, realmente lo único que podemos ver hoy en día son esas 11 columnas que permanecen del edificio original. El resto fue destruido. La parte de atrás que vemos es un edificio del siglo XVII. Y el templo originalmente pues estaba dedicado a Adriano, que fue uno de los emperadores por ahí del año 150 de nuestra era. Que por cierto, si uno solo se va basando en el nombre de las calles, pues puede resultar un poco confuso. Porque por ejemplo, es la vía de Trevi, es la vía de Pedro, estamos ahorita en la plaza de Pedro, pero en realidad es una calle que va cambiando de nombres dependiendo de la parte donde estemos, y esta misma calle es peatonal en su mayoría y une desde la fuente de Trevi, pasando aquí por el templo de Adriano, y nos lleva ahorita a nuestro destino, que es el Panteón de Roma. Y este es nuestro destino, el Panteón Romano. Vean el tamaño que tiene. Al contrario de lo que se pueden creer, ahí no hay ventana. Entonces estamos tal cual a la intemperie. Que por cierto, no es panteón porque aquí vayamos a encontrar personas enterradas necesariamente, sino que es el significado de panteón que se le daba en latín antiguo y que realmente significan pues los templos de los mismos romanos. Entonces estamos en lo que era un templo romano. Eso sí, a partir de la Edad Media se empezó a ocupar como un templo católico, y es por eso que, a diferencia de muchos de los otros edificios, este está súper bien conservado porque pues se siguió ocupando, ¿no? Fíjense bien cómo en la parte superior es un ejemplo de cómo se hubiera visto el edificio sin tanta modificación, porque pues como está difícil de alcanzar, estas partes son más originales. Toda esta plaza, que está llena de monumentos, es la Plaza Navona. Aquí originalmente, aquí había un estadio romano, pero pues hoy en día está totalmente cambiada. Los elementos más importantes son estas fuentes, son 3. Esta es la fuente del Moro, y bueno, las fuentes provienen del Renacimiento. Aquí, de este lado, estaban lo que eran las gradas del estadio, pero pues después se dice que aquí fue donde Santa Inés recibió su martirio, y por eso hoy en día se erige aquí la iglesia de Santa Inés en agonía. En el centro de la plaza tenemos la que es la fuente más alta de todas. Vean, está todavía coronada con un obelisco. Se trata de la fuente de los 4 ríos. Los 4 ríos están representados por estas esculturas en las esquinas de la fuente. Y bueno, representan a los 4 grandes ríos de la humanidad, que son el río Nilo en África, el río de la Plata en América, el río Danubio en Europa y el río Ganges en Asia. Y finalmente tenemos en el lado norte de la plaza la fuente de Neptuno. La pasta más tradicional de Roma es la carbonara. Puede ser preparada con tallarín, con espagueti, con distintos tipos de pasta. Lo que la caracteriza es que es una pasta que solo conserva lo esencial. Tiene huevo, pero el huevo no acaba de cocer, sino que está, pues, lo que nosotros llamaríamos tibio. Tiene tocino y tiene queso de cabra. Roma era una zona donde, pues, desde la antigüedad se criaban muchas cabras en toda la zona. Entonces hasta la fecha es con queso de cabra. Y también vamos a probar una de las pastas tradicionales de Roma. Esta es una cacio de pepe, que significa literalmente queso y pimienta, pero pues es la tradicional de Roma.
Y ahorita vamos aquí, que es el Campo di Fiori, que es un mercado local que todavía existe, aunque obviamente distinto. Y así luce actualmente la plaza. Podemos ver que, pues bueno, por la hora ya están retirando los vendedores, pero hasta la fecha sigue siendo un punto de encuentro para locales. Este de aquí es el río Tíber. Ahorita no se ve tan limpio porque como ha estado lloviendo, pues trae un montón de sedimentos. Pero ese es el río que hizo que los romanos fundaran en esta parte su ciudad. Ahorita me encuentro atravesando el puente de San Angelo. Este conecta la ciudad, cruza el río Tíber y nos lleva a el castillo de San Angelo. Vean, esta es la parte antigua de la ciudad, el río Tíber. Incluso allá a lo lejos podemos ver que se asoma la iglesia de San Pedro, es decir, el Vaticano. Pero ahorita vamos a conocer este punto que es el castillo de San Angelo. Originalmente fue construido como un mausoleo, el mausoleo de Adriano, es decir, mandado a construir por el emperador Adriano hace como 1800 años. Sin embargo, pues el edificio, como tiene una posición muy estratégica y pues de por sí era muy imponente, se adaptó después en la Edad Media para ocuparlo como castillo, como fortificación para defender la ciudad de Roma, asimismo las tierras del Vaticano. Y de hecho el nombre de San Angelo es porque ya que se ocupó como castillo, en algún momento, pues ya saben, Roma fue atacado por la peste y entonces se cuenta la historia que gracias a la intercesión de Miguel Ángel, el arcángel Miguel Ángel, pues se pudieron librar de la peste. Entonces, en su honor, este castillo terminó siendo el castillo de San Angelo. El Imperio Romano crecería tanto que de hecho terminó separándose en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Este último con capital aquí en Roma. Pero pues sí, toda esta división, además de otros problemas internos, divisiones incluso también porque en ese entonces ya Roma ya era católica, pues terminaron pues sí, generando peleas internas, debilitamiento y que después con las invasiones bárbaras pues cayera el Imperio Romano. No obstante, pues después, unos años después, pues como aquí se terminó volviendo la capital del catolicismo, porque justamente aquí murieron varios de los primeros mártires de la Iglesia Católica, pues se volvió justamente en ese punto importante para los católicos del mundo. Y es por eso que a partir de la Edad Media, todas estas partes se convirtieron en las tierras papales, porque en ese entonces el Papa no solo tenía sus funciones religiosas, sino que empezó también a tomar decisiones pues políticas, y por eso justamente Roma se volvió controlada por las decisiones de los papas. Y en específico pues su centro de poder se encuentra aquí a donde vamos a ir, que es una iglesia que aunque ya existían templos aquí anteriormente, pues es a partir del Renacimiento y del plan de Miguel Ángel que se construye esta gran iglesia. Aquí es la entrada a la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Específicamente estaré visitando la iglesia de San Pedro. Aquí, además de ser una de las iglesias más importantes y grandes del mundo, se encuentran muchísimas obras importantes del Renacimiento. Vaya, el lugar es prácticamente un museo. La iglesia de San Pedro se llama así porque debajo del altar mayor se encuentran enterrados los restos del que se supone es San Pedro. Resulta que los católicos se tomaron muy literal la frase "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia", y por eso construyeron aquí esta iglesia. Hasta la fecha, aquí se encuentran enterrados la mayoría de los papas. Este es León XI.
¿Se acuerdan que habían Medici que fueron papas? Pues este fue el primero. Y por qué no, arriba, el escudo familiar de los Medici. Desde el siglo XVI, la Guardia Suiza cuida la seguridad del Papa y de la Santa Sede. Son alrededor de 100 ciudadanos suizos que son entrenados en combate, en el uso de la alabarda, que es esta lanza, pero también en armas modernas, como son pistolas. Nos encontramos en la Plaza de España. Este punto se llama así porque aquí hay un edificio que alberga la Embajada de España ante la Santa Sede. Y vean, es más famosa por esas escaleras que seguramente ubican, porque si han visto una película que sucede en Roma, seguro salen esas escaleras. De las 7 colinas de Roma, esta debe ser la de mayor importancia política en su historia, la Capitolina. Aquí estuvo la sede del Senado romano y por su nombre a las ciudades principales del mundo hoy en día les decimos capital. Esta enorme construcción es el monumento a Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada. Se encuentra a un costado de la colina Capitolina y desde su construcción ha estado llena de controversias, tanto por su diseño como por la destrucción que hubo de algunos vestigios de la Roma antigua y medieval. 5 gelatos al día son la clave de la alegría.